y el artista perdido por obvias razones, porque murió Hugo. Cada quien tiene su punto de vista. Michelle es la única persona que Luis Miguel tiene que no quiere nada de él más que amor. Yo creo que este es un capítulo dedicado al maestro Manzanero. Es y será un maestro y de los mejores compositores que este mundo ha visto. Interpretar al maestro Manzanero para mí es una gran responsabilidad, tratando de apegarme lo más real a su forma de hablar, a su forma de pensar, a su estilo, a su forma incluso de cantar, porque vamos a tener unas partes por allá, unas sorpresas cantadas donde yo lo hago con mi voz, que es con todo el cariño y con todo el respeto. El capítulo 6 justo va de segundo romance. Y ves cómo Luis Miguel está un poco perdido. Hay demasiados cocineros en la cocina. Tienes a Armando Manzanero, tienes a Kiko tratando de ver por dónde va. Y el artista perdido por obvias razones, porque murió Hugo. Hugo había filtrado nuestras propuestas antes de hablarlas con Hugo ella. ya no está aquí. Eso me queda clarísimo. En la escena que me va a tocar grabar hoy, estoy teniendo medio una disputa con Manzanero, ¿no? Porque como que no se ponen de acuerdo en qué va a ser el segundo romance, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista y cada quien defiende ahora sí que su música, ¿no? Manzanero su estilo y Kiko su estilo. En este momento de frustración, de no saber por dónde, Kiko le está diciendo, a ver, hay que coger cualquier género y hacerlo un género de Luis Miguel. Que en su momento a lo mejor era descabellada la idea, ¿no? Ir contracorriente o no repetir una fórmula que ya habían comprobado exitosa, ¿no? Kiko Cibrián dio el giro que necesitaba y lo que Luis Miguel estaba buscando en ese momento, que a lo mejor no sabía muy bien qué era lo que quería, pero sí sabía que quería algo fresco, algo diferente. Que es cuando nace esta idea de el tango y se lo dedica a Hugo. Canaliza la muerte de Hugo por un tema que es de mis favoritos, que es El día que me quieras. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Oyes toda esa canción y nunca la vuelves a escuchar igual, porque ya sabes más o menos qué fue lo que lo inspiró. No ciénaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Les traje a todos mis compañeros una calaverita de azúcar. Son muy tiernas. Son muy tiernas. Hoy grabamos una de mis escenas, creo que favoritas con Ambrosi, que es cuando van en el coche y debaten del regalo de Navidad para Luis Miguel. Por fin tiene un amigo. Siento que es como la primera persona en la que puede confiar, con quien se ríe, que se preocupa por ella. Y bajita la mano le dice algo que alguien le pudo haber avisado y nadie le dijo. Y él va a ser el que dé esta noticia. Yo que tú le daba el regalo hoy mismo y me buscaba, pero ya, un plan B para Navidad. Llega corriendo a la casa como niña chiquita. Me acuerdo cuando estaba haciendo yo esa escena, no se veía la parte del coche, pero yo igual entré corriendo porque sentía como rigor de, ok, tengo que encontrar a mi papá. Y abre y entra a la casa y el papá no está. Estamos haciendo una secuencia ahora en la que estamos supuestamente en Las Vegas. Yo creo que las intenciones eran nobles, eran buenas. Simplemente venía a darle un mensaje a su amigo personalmente, porque además sabe que su amigo no se fía de cualquier persona, y de que viéndome aquí con él y habiendo venido desde México adrede para darle este mensaje, tiene importancia, y convencerle de que las cosas han cambiado y que tiene una hija y tiene que cuidarla. Luis Miguel entiende que está a punto de verdad perder a su hija otra vez, para siempre. Michelle es la única persona que Luis Miguel tiene que no quiere nada de él más que amor. Podrías haberme mandado una pinche nota, pero no. Por Magda me entero. Padrísimo. ¿Sabes qué día es hoy? Por fin vemos a un Luis Miguel real, que le dice, ¿sabes qué? Es que yo me voy todos los años en esta época porque me hace acordar a mi mamá, a tu abuela. Y este año cumpliría 60 años. Y ve a este humano que se desvive por contarle y explicarle lo que está pasando y le entrega este símbolo de amor máximo, que es la cadena que le regaló su mamá cuando le decía Sole mío. Así que necesito que vean el capítulo próximo, por favor, no se lo pueden perder.